Hola, soy Mariana Alemán y les doy la bienvenida. El día de hoy vengo a hablarles de un psiquiatra y un psicoanalista austríaco, Alfred Adler. Adler, como muchos otros psicoanalistas, en un momento fue muy cercano a Freud. Adler fue su discípulo, fue su colaborador, fue su crítico. De hecho, pertenecía a este famoso grupo de los miércoles, donde se reunían varios psicoanalistas para debatir, para hablar acerca de diferentes conceptos psicoanalíticos. Como muchos otros psicoanalistas, en algún punto tuvo un distanciamiento con Freud debido a las diferencias que se fueron suscitando. Entre ellos se dan tres diferencias importantes. La primera es que Adler no coincidía con la idea de la universalidad del complejo de Edipo. Es decir, él no consideraba que todos atravesábamos esta etapa bajo las condiciones y bajo la secuencia que Freud utiliza para describir el complejo de Edipo. Adler tampoco coincidía en que la pulsión, es decir, esta energía psíquica, fuera exclusivamente sexual. Y finalmente Adler quería darle un lugar mucho más relevante al estudio del consciente, así como Freud se lo había dado al estudio de lo inconsciente en su teoría. A partir de estas diferencias, Adler empieza a desarrollar su propia teoría. Él la va a llamar psicología individual. ¿Por qué? Pues ubiquémonos en la palabra individual, que viene del latín individus, significa indivisible. Esto para referirse a la característica, a la condición holística de la personalidad. Para Adler no podemos estudiar o entender la personalidad separándola, sino que deberíamos aproximarnos a ella entendiendo que era una totalidad, que era un conjunto de elementos, un conjunto de interacciones de diferentes procesos. A partir de este punto, pues vamos a revisar varios conceptos fundamentales en la psicología individual. El primero es el sentimiento de comunidad y la necesidad de pertenencia. Para Adler, el ser humano tiene un objetivo. Ese objetivo es la autorrealización. Y esta autorrealización viene acompañado de un sentimiento de comunidad. Es decir, un deseo, una necesidad de interactuar, de pertenecer a ese grupo, de pertenecer a ese contexto, de pertenecer a esa sociedad. Para Adler, este sentimiento es innato y se va desarrollando a través de las interacciones que vamos estableciendo en nuestra vida. Sin embargo, él va a ubicar la infancia como una etapa crucial. ¿Por qué? Porque es en esta etapa en la que se encuentra nuestra primera interacción por excelencia, es decir, la relación que tenemos con nuestra madre. Adler también va a hablarnos acerca de los fines ficticios. ¿Y qué son los fines ficticios? Bueno, Adler nos va a decir que el ser humano hace ficciones. ¿Y qué son las ficciones? Son ideas, son creaciones psíquicas que no están directamente relacionadas con la realidad. Estas ficciones son los famosos deberías. Yo debería ser, la otra persona debería ser, el mundo debería de ser así conmigo. Son los famosos y si hubiera, y si hubiese, si yo fuese más guapo, si yo fuese más alta, si yo fuese más bello, si yo fuese. Para Adler, estas ficciones son útiles o no en medida en la que se relacionan con el sentimiento de comunidad. ¿Qué quiere decir? Cuando una ficción está construida basado en el bienestar o en la contribución que puedo hacer a los otros, que puedo hacer a los que me rodean, entonces es una ficción útil. Cuando esta ficción no está basada en el beneficio o en el daño que yo pueda hacerle a los demás, entonces esta ficción no es útil. ¿Cómo es que se construyen o cómo es que nacen estas ficciones? Adler nos lo va a explicar a través de dos de sus conceptos más conocidos, que seguramente los han escuchado: complejo de inferioridad y el complejo de superioridad. Para Adler, el complejo de inferioridad es cuando en el momento en el que somos bebés, en esa etapa en la que somos unos bebés desvalidos, no tenemos las herramientas, no tenemos la cognición, no tenemos la madurez, no tenemos el cuerpo ni siquiera para poder movernos o para depender exclusivamente de nosotros, sino que dependemos de otra persona. Este sentimiento nos va a llevar a este complejo de inferioridad. Es decir, sentimientos de inadecuación, de no ser lo suficiente, de no ser aptos para ser amados, para ser reconocidos. Este complejo de inferioridad, estos sentimientos de inadecuación llevan al complejo de superioridad, es decir, a un afán incesante por cubrir, por maquillar, por tapar estos sentimientos de inadecuación. Es una compensación excesiva. ¿A través de qué? De crear una imagen.
Recuerden estas ficciones de los cómo, si, los debería ser, si yo fuese, y que a través de eso yo logre entonces que me amen, logre entonces que me reconozcan, logro entonces que me admiren. A través del complejo de inferioridad y el complejo de superioridad es como se van a crear estas ficciones. A través de este sentimiento de comunidad y estas ficciones se va a desarrollar un estilo de vida. ¿Y qué es el estilo de vida para Adler? Es una organización tanto emotiva como emocional como cognitiva en la que se van a guardar nuestras ideas recurrentes, donde se van a guardar nuestras creencias básicas. Es una especie de patrón o de guía con el que nosotros nos vamos a movilizar. En este estilo de vida se unen nuestras ficciones y se une nuestro sentido de pertenencia. Adler no va a hablar desde la patología. Él va a hablar de estilos de vida adaptativos, menos adaptativos y patológicos. Los estilos de vida menos adaptativos y los estilos de vida patológicos son rígidos, son dogmáticos, son absolutistas, son inflexibles. Es decir, hay una especie de error en la percepción, va a decir Adler, en la que yo entiendo, yo percibo que el mundo debería de ser de tal forma para hacerme feliz. Las personas deberían de contar con estas características para que yo me sienta bien. Yo debería contar con esas características para poder empatar, para poder ser parte de ese mundo. El mundo debería de ser bonito y bueno y entonces yo podría estar a gusto en él. Para Adler, este va a ser el primer error del ser humano. Va a ser el primer fallo en su percepción y eso lo va a llevar a constituir ficciones, a no desarrollar adecuadamente este sentido de pertenencia. Y entonces me lleva a estilos de vida, es decir, a ideas, a creencias, a acciones que me impiden interactuar con el otro. Si bien Adler no va a ser un autor de la psicopatología, probablemente como lo fue Freud, Adler va a hablar de la neurosis desde estos estilos de vida poco adaptativos y patológicos. Para Adler, la neurosis va a ser una búsqueda incesante de atención, de bienestar. Y pudiera parecer paradójico, ¿no? Porque, pues, ¿quién no quisiera estar bien? ¿Quién no quisiera sentirse bien? Pero cuando lo intentamos de manera exagerada, de manera incesante, como si no obtengo esto, entonces todo es fatal, todo es oscuro, todo es siniestro. Para Adler, la neurosis va a ser esto, una búsqueda incesante del bienestar, de la atención, del poder. Es decir, cuando el complejo de superioridad cae en cuestiones sumamente extremistas, sumamente exageradas, una imagen totalmente desfigurada de lo que se debería de ser. Para Adler, el síntoma, es decir, estos estilos de vida rígidos, estos estilos de vida absolutistas de eso no es, de un todo o de un nada, nos van a llevar a una serie de síntomas. Para Adler, la neurosis es cuando el síntoma se convierte en mi estilo de vida. Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos la próxima.